Buenas tardes. En la misa de hoy pedimos por Santiago Díaz Sánchez, Ana Ojeda Díaz, Santiago Díaz Ojeda, Pepita y Luis Díaz Ojeda, Agustín Rivero Medina, memoria y agradecimiento a Santa Rita y la Virgen de la Candelaria. También pedimos por Miguel Ramírez Collado, sacerdote Santiago Suárez León, en memoria también de María Dolores Castro Acosta, Juan Jiménez, Carolina Esther y abuelos Juan Ismael y Juana González, Santiago Hernández Acosta y Antonia Sosa Artiles y esposo. Celebramos hoy con alegría la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Llamado por Jesús a orillas del lago de Galilea, fue testigo privilegiado de la vida del Señor y el primero de los apóstoles en dar la vida por Él. Su ejemplo nos recuerda que la fe cristiana se fundamenta en el testimonio de quienes vieron al Señor resucitado y anunciaron el Evangelio hasta los confines del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que llamaste a Santiago para que dejara las redes y alentara a los que peregrinan hacia ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que elegiste a Santiago para estar contigo en el Tabor y en Getsemaní. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que enviaste a los apóstoles con la fuerza del Espíritu para que nos anunciasen el perdón de los pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y sus apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que cante de alegría las naciones, porque rige el mundo con justicia y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en ustedes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con nosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes los tiene reservados mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús, les dijo: ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Hay dos apóstoles que se llaman Santiago. Santiago, además, que disfraza un poco en nuestra lengua, es una peculiaridad del español, un nombre judío, un nombre hebreo, mucho más conocido, que es Jacob, de la unión
de Santi Jacob, Santo Jacob, se obtiene el término de Santiago, combinado. Por eso hoy es día también no solamente de los Santiagos, sino también de los que se llamen Jacob, que es el mismo nombre, o uno si está familiarizado con las lenguas más de tipo germánico, está la variante Jaime o James en inglés, es lo mismo, es el mismo nombre en distintas lenguas. Y a su vez, otra complicación más, porque hay dos apóstoles que se llaman así. Para distinguirlos, a uno les decimos Santiago el mayor y al otro Santiago el menor. Hoy es Santiago el mayor, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, y además, hasta qué punto resalta la intimidad que había con ellos, que conocemos hasta el apodo con el que los conocían por el carácter peculiar que tenían. Además, es una palabra que está en arameo, la lengua que hablaban coloquialmente en aquel entonces. Eran algo así como Boanerges, Bon o Ben o Buan, lo mismo, es hijo de, y al final Erges es trueno, los hijos del trueno, Boanerges. Transcriben en las Biblias, en el Evangelio de San Juan aparece ese término. Esa intimidad es reflejo de mucho de lo que nos enseña Santiago el Mayor. Todo empezó con un encuentro con el Señor, un encuentro en su vida ordinaria, porque también los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo tenían una vida ordinaria y corriente como la que tenemos nosotros, con las mismas inquietudes, con los mismos retos, con las mismas ilusiones. Tenían que tratar de aquella vida sacarla adelante. Necesitaban comer, necesitaban alimento, necesitaban vestido, un techo bajo el cual cobijarse. Tenían que conseguir recursos para poder vivir, tenían que trabajar. Y uniendo todo eso, vamos ya conociendo un poco más de aquella vida. ¿Por qué en los evangelios no se habla de estas circunstancias ordinarias? Pues precisamente por la propia característica que tienen los evangelios. Se centran en resaltar lo extraordinario. Se centran en resaltar aquello que había de peculiar en la persona de Jesucristo, con sus milagros, en la palabra de Jesucristo, con sus discursos, y en la relación que Jesucristo tenía con los demás para instaurar ese reino de Dios. Eso era lo extraordinario, eso era lo que había que dejarlo por escrito, que dejar constancia. La vida ordinaria ya todo el mundo sabía en qué consistía, no tenía ningún truco, no había por qué estar gastando papel ni cosa para escribir, que en aquella época además era carísimo, para hablar de algo que era normal. Viene esto a colación porque sí es verdad que en el Evangelio, aunque la vida ordinaria no aparece, pero sí aparece ya la gran confianza que tenía Jesucristo con tres apóstoles, con Pedro, con Santiago y con Juan. Realmente debió ser con Pedro y con Santiago, que eran los mayores, porque después San Pedro tenía un hermano también mayor, que era Andrés, con el cual pues no había tanta confianza. Pero Santiago, con el otro hermano, Juan, debía ser un niño, alguien pequeño, y se lo llevaba a todos lados. A lo mejor Santiago decía, voy a ir con Jesús, y la madre pues le decía, llévate a tu hermano, y el hermano pues acoplaba. Bien. Y a partir de aquellas idas y venidas, pues nació una cercanía con el Señor. ¿Dónde encontramos eso en el Evangelio? Pues que a Pedro, a Santiago y a Juan son los únicos a los que Jesús, por ejemplo, llama cuando resucita a aquella niña que ya había muerto. Hace pasar a los padres y hace pasar nada más que a Pedro, a Santiago y Juan, y son testigos del milagro que allí se obra. Cuando el Señor quiere mostrarse en su parte espiritual con toda su esplendor, en el monte Tabor, en la transfiguración, ¿a quién se lleva? A Pedro, a Santiago y a Juan, a los mismos. E incluso cuando el Señor tiene ese momento tan difícil, cuando ve que todo se le viene encima, cuando contempla el final atroz de su vida en Getsemaní, cuando quiere estar aparte y tener ese encuentro consigo mismo, lo comparte con sus más íntimos, con Pedro, con Santiago y con Juan. Había ya un trato previo, una amistad, eran compañeros de trabajo, se ganaban la vida en aquel lago de Galilea.
Había conversaciones, idas, venidas, compartían posiblemente comida, distracciones. Las familias se conocían, había trato. Por eso entendemos que cuando el Señor llama a Santiago y a Juan, lo dejan todo, dejan las redes, estaban con su padre, con los aparejos, y se van siguiendo a Jesús. Porque ya había un pozo anterior que en ese momento se comprendía perfectamente. Hubo un encuentro especial de Santiago con el Señor, igual que también nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, por eso estamos aquí, tenemos fe en Él. Pero no nos engañemos porque con eso no está todo terminado. El encuentro generó confianza en Santiago. Pero sin embargo, va a haber detalles donde nos damos cuenta que aquella confianza no dejaba ya todo resuelto. Cuando nuestro Señor iba hacia Jerusalén, eso lo relata el Evangelio de hoy, casi al comienzo del camino, aparece la madre de Santiago y de Juan, se acerca a Jesús, y todo viene a colación de aquel reino que Jesús estaba predicando continuamente. Que el reino de Dios está cerca, que es inminente la presencia del reino de Dios. Y las comparaciones, el reino de Dios es como un grano de mostaza, el reino de Dios es una perla magnífica. Tanto reino, 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 pues aquellos dijeron, ahí va, pues en ese reino habrá que influir para ocupar los mejores puestos. Entre otras cosas porque el reino de Dios que predicaba Jesucristo y el reino que estaban entendiendo eran dos cosas distintas. Estaban entendiendo el reino, los apóstoles, como son los reinos de este mundo, basados en el poder. San Mateo dice que fue la madre. San Marcos y San Lucas dice que fueron ellos dos por su cuenta, los que se acercan a Jesús y le piden, en ese reino, Jesucristo es el rey, que ocupa el centro, y a continuación, los dos hermanos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En San Mateo, aunque es la madre la que pregunta, Jesús se dirige después a los apóstoles para dejarles las cosas claritas. Les hace una pregunta clara. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo he de beber? Y responden en teoría. Se la sabían. Se sabían la doctrina. Podemos. Y el Señor les confirma, efectivamente. El cáliz que yo he de beber lo beberán. Por supuesto que sí. Pero es que el criterio que están ustedes utilizando para pedirme nada está equivocado. Y habla de los poderosos y de los reyes de este mundo. Se lo sabían de carrerilla, no estaban muy convencidos de lo que el Señor les estaba ofreciendo, no solamente por el criterio que tenían del reino de Dios equivocado, sino porque cuando va a llegar la primera ocasión de que puedan beber ese cáliz, lo van a rechazar. En el momento de la pasión, los apóstoles abandonan a Jesús, fracasan. Y solo en un segundo momento, cuando Jesús ya ha resucitado, en 40 días en los que se está apareciendo, aquellos apóstoles vuelve otra vez a instruirles de nuevo sobre el reino de Dios. Entonces sí lo comprenderán bien. Llega un momento en que van a confirmar que ya no simplemente se lo saben, sino que ahora, además, lo viven. Es la secuencia de encuentro con el Señor. Un encuentro que no evita la tentación de caer en el error, también nos pasa a nosotros. Nos hemos encontrado al Señor, pero sin embargo la tentación muchas veces nos acecha y caemos en ella. Si cayeron los apóstoles, ¿cuánto no vamos a caer nosotros? Y sin embargo el Señor va a estar continuamente acompañándonos, como acompañó también a aquellos apóstoles, para que pudieran otra vez resurgir. Y en Pentecostés, entonces sí, ahí van a recibir el gran don del Espíritu, por el cual van a estar convencidos de la presencia del Señor. Ahora el Señor va a ser vida en sus vidas. Ya no es una simple cosa que sepan, alguna obligación, sino que es su misma vida, mostrando la presencia de Cristo Jesús. Hasta tal punto caló aquello, que incluso en otro momento de desfallecimiento del propio Santiago, dice la tradición que terminó por las tierras de España, y viendo el fracaso de su misión evangelizadora, decidió volver otra vez a retirarse, a darlo por perdido, y que la Virgen María, todavía en vida, se le aparece por aquella ciudad
que recibía el nombre de César Augusta, Zaragoza en el nombre actual, y le ofreció un pequeño pilar con la Virgen encima, para que no olvidara nunca cuál es el cimiento que está edificando nuestra vida nuestro Señor. Y Santiago comprendió perfectamente, siguió por tanto perseverando en su misión y consiguió ese fruto tan abundante que llega hasta el día de hoy. Encuentro con el Señor, vencer a la tentación y el convencimiento de que Cristo está presente en nosotros. Esas son las tres enseñanzas del propio apóstol Santiago. Eso es lo que el propio apóstol Santiago hace por nosotros cuando invocamos su intercesión en nuestra vida. Así se lo pedimos y así lo esperamos alcanzar. Confesamos ahora nuestra fe, la fe que nos trajo el apóstol Santiago, la fe que él nos proclamó, la fe que selló con su sangre. Decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y oremos ahora a Dios nuestro Padre por medio de Cristo, que eligió al apóstol Santiago como servidor, el cual fue el primero que bebió su mismo cáliz. Por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestro Obispo José y por todos los pastores, para que fortalezcan al pueblo de Dios en la fe apostólica y lo impulse a la misión. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Los pueblos y todas las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios, por los equipos de extinción, protección civil y voluntarios, para que por intercesión del apóstol Santiago cese pronto la llama, se protejan las vidas humanas y el Señor conceda esperanza y consuelo a los afectados. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra Iglesia diocesana, para que los frutos de la reciente visita del Papa permanezcan vivos en nuestras comunidades y suscita un renovado compromiso evangelizador. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Las familias cristianas, catequistas, educadores y todos los que anuncian el Evangelio, para que transmitan con alegría la fe recibida de los apóstoles y acompañe a las nuevas generaciones en su encuentro con Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que siguiendo el ejemplo de Santiago, seamos discípulos valientes, perseverantes en la fe y generosos en el servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles que bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con el obispo de esta diócesis, José, con el obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Santiago Suárez, sacerdote, de todos aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía que fueron nombrados al principio, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten también misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, a quien hoy celebramos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa pascual del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz.